Estoy grabando. Bueno, entonces, ¿por qué los capítulos 8 a 10 son los capítulos centrales en Marcos, verdad? Eso es lo que vamos a ver. En los capítulos anteriores se ve a Jesús activo, ¿verdad? Bueno, Jesús en Marcos, como habíamos dicho, se ve activo siempre, ¿verdad? Él anda de un lado para otro, se sube a la barca, cruza el lago, se devuelve, va por el camino, entra a los pueblos, sana a la gente, come, visita, entra a la sinagoga, sale, predica. Bueno, siempre está rodeado de gente, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús en mucha actividad, ¿verdad? Entonces los capítulos primeros tienen eso, ¿verdad? Cuando llegamos al capítulo 8, el versículo 29 es el clímax del Evangelio. El clímax del Evangelio. ¿Por qué decimos que es el clímax? Vamos a leer, si ustedes tienen allí, Marcos capítulo 8, el versículo 29 es el clímax. Dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Ese es el clímax, porque todo lo que Jesús hace antes es para demostrarles que verdaderamente Él es el Cristo, que verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando Él sana, cuando Él liberta a los endemoniados, cuando Él predica, enseña, todo lo que Él hace es para dejar evidenciado que Él verdaderamente es el Cristo, el enviado, ¿verdad? Cristo significa Mesías, Mesías es el ungido, ¿verdad? Había muchos Cristos en el tiempo antiguo, porque el que era ungido para una tarea se llamaba un Cristo, ¿de acuerdo? Esa es una palabra griega. Y Mesías es igual, significan lo mismo, pero Mesías en hebreo. Entonces, Jesús todo lo que hace hasta este punto es para demostrar que Él de verdad es el ungido. Entonces aquí como que Pedro tiene una claridad momentánea sobre quién es Jesús, ¿verdad? Entonces esto es como el clímax, porque a partir de aquí, entonces vamos a ver un cambio en la relación, en el ministerio, en las enseñanzas de Jesús. Vamos a ver algo completamente diferente. Antes de esto, él estaba activo, haciendo, sanando, de todo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver un cambio, ¿verdad? En este momento, a partir de aquí, es cuando él empieza a hablar sobre su muerte, a partir de este punto, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que es el clímax del Evangelio de Marcos. Es exactamente el centro, ¿verdad? Marcos tiene 16 capítulos, es el centro, ¿verdad? Entonces, porque una de las preguntas que se hace la gente en los capítulos anteriores es, ¿quién es este? ¿Verdad? Recordemos, si nos vamos tal vez un poquito más atrás, en el capítulo 4 de Marcos, si ustedes lo tienen ahí, y alguna me ayuda a leer, el capítulo 4, el versículo 41. ¿Cuál es la pregunta? Le pregunta, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Exactamente. O sea, ¿quién es este? ¿Verdad? Esa es la pregunta. O sea, que el viento y el mar le obedecen, ¿verdad? Pero esa es una pregunta, no sucede solamente en esta parte, ¿verdad? Esta es una pregunta que se hace todo el mundo a lo largo del ministerio de Jesús. ¿Quién es este? ¿Verdad? ¿De dónde salió este? ¿Verdad? Es interesante porque en el capítulo 3, si uno lo ve, ¿verdad? Los demonios saben quién es. En el 3:11, los demonios gritan, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? En 3:11. Ellos sí saben quién es Jesús perfectamente, ¿verdad? Pero la gente y sobre todo los discípulos siempre se están haciendo esa pregunta. ¿Quién es este? ¿De acuerdo? Karen, y ese texto dice que los demonios se postraban. Eso le iba a decir.
Sí, Eso claro. le iba a decir, yo nunca había leído o visto eso. O sea, Ujú. sí sé, digamos, que, bueno, que los demonios le decían a Jesús que ellos sabían que él era el Hijo de Dios, pero nunca Ajá. había leído que ellos Sí, aquí se ponían de rodillas. caían ante él. No necesariamente eso significa que lo adoraran, ¿de acuerdo? Caían Ajá. delante de él, porque eso es como diciendo, realmente reconociendo quién es Jesús, ¿verdad? No necesariamente como Señor de su vida o reconociéndolo, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, sabiendo quién era, de verdad. ¿Ok? Wow, eso nunca lo había visto. Entonces, aquí, entonces, en el capítulo 8, ¿verdad? En que estamos, ahí Pedro tiene como un leve vistazo, ¿verdad? Se le abre un poco la vista, ¿verdad? Y logra declarar esto, ¿verdad? A la pregunta de Jesús, logra declarar, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el enviado. Por eso el Señor, si uno lee el paralelo de en Mateo 16, el Señor le dice a Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Humanamente hablando, todavía Pedro no había caído en la cuenta de lo que estaba diciendo, ¿de acuerdo? Esto fue algo que salió realmente del Espíritu, pero él todavía no sabía de qué estaba hablando, ¿verdad? Bueno, esta declaración o esta confesión está rodeada de situaciones muy interesantes. Primero, en el versículo 8, en los primeros versículos del capítulo 8, del 1 al 10, nos encontramos la alimentación de los 4,000. Anteriormente Jesús había hecho una alimentación de los 5,000, ¿verdad? Esta es otra, ¿verdad? Un poquito antes, ¿verdad? Unos capítulos anteriores, si no me equivoco, el capítulo 5 por ahí, ¿verdad? De Marcos, está la El alimentación. 6, El 6. 6:30. Ajá, el 6. Ahí está entonces la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y luego tenemos este otro evento que es la alimentación de los 4,000, que es muy, muy similar, ¿verdad? Pero son dos eventos, sabemos que son dos eventos, porque inclusive el mismo Jesús lo dice después, ¿verdad? En el capítulo, en el versículo 19, habla de la alimentación de los 5 y después dice en el versículo 20 que les dio a 4,000, ¿verdad? Entonces son dos eventos diferentes, aunque tienen algunas cosas en común, ¿verdad? Lo mismo Jesús multiplica y el pan, ¿verdad? Y se recoge en las cestas y todo eso, ¿verdad? Entonces, está primero este evento aquí, ¿verdad? Pero inmediatamente después, en los versículos 11 a 13, los fariseos demandan una señal. Ya Jesús había hecho muchas señales, ¿verdad? De quién era él, de que él era el Hijo de Dios y todo, aunque todavía no dejaba que la gente publicara, ¿verdad? Lo seguían algunos, pero él no dejaba que se hiciera esto un alboroto, ¿verdad? Porque todavía no había llegado su momento y no quería que lo atraparan los, los fariseos y todo antes de tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos te mandan una señal porque no pueden reconocer, ¿verdad? Esto es una manera de tentar a Jesús, que fue lo que hizo el diablo en la tentación, ¿verdad? De mandarle a Jesús una señal. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Si tú eres el que dices, haz esto, ¿verdad? Eso es de mandar una señal, es una manera de tentar, ¿verdad? Y de decir, si usted es tal, entonces hágalo, ¿verdad? Pero Jesús no cae en ese juego. Y eso es importante, ¿verdad? Decirlo. Jesús no cae en ese juego y de hecho los deja, les dice, no, yo no voy a hacer nada, los deja y se va. Esta situación con los fariseos da pie a algo que él va a decir después en los versículos 14 a 21. Ahí en 14 a 21 Jesús saca el tema de la levadura de los fariseos y de Herodes. Esto es muy interesante porque los discípulos no entienden de qué está hablando Jesús, ¿verdad? Pero Marcos empieza el texto en 8:14 diciendo que ellos habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, ¿verdad? Jesús en ese momento les dice,
guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ¿verdad? Y aquí, ellos no entienden. Entonces ellos están ahí preguntándose, ¿de qué está hablando? Ah, no, entonces a algunos se le ocurrió, eso lo está diciendo Jesús porque se nos olvidó traer el pan, ¿verdad? Hablando en términos entonces físicos, humanos, ¿verdad? Relacionan la levadura con el pan. Entonces pensaban que Jesús estaba diciendo algo meramente físico. No captaron que Jesús estaba hablando de algo espiritual. ¿Qué significa la levadura? Ustedes que han leído y escuchado sobre la levadura, ¿qué podemos decir de la levadura? ¿Por qué Jesús menciona esto? ¿Alguna idea? No sé, yo pienso en la levadura y yo pienso en que la levadura todo como por así decirlo, multiplica o se hace más. Lo leuda la masa. Sí, hace que crezca, ¿verdad? Ujú. Pero en la Biblia, la levadura es símbolo de maldad o de corrupción. Les dejo unos versículos ahí que ustedes podrían anotar. Éxodo 13:7, Mateo 13:33, Primera de Corintios 5:6-8 es cuando Pablo dice que ahora podemos leer eso, y Gálatas 5:9. Podemos leer Primera de Corintios 5. Cinco, 6-8. Está hablando ¿Te lo leo? Pablo, sí, pero voy a hacer un poquito de contexto. Pablo está hablando de Ok. un caso de pecado, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y está hablando de cómo ellos tienen que manejar ese caso de pecado. Entonces, ¿qué dice del 6-8? Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es una comparación, ¿verdad? Y exactamente, entonces hace una comparación y ellos dice que ustedes no tienen levadura, ¿verdad? O sea, porque la levadura fermenta, ¿verdad? Fermenta. Entonces, compara la levadura con el proceso del pecado, que va creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Si usted deja un poco de pecado, entonces esto va creciendo, 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 ¿verdad? Y va llenando todo, contaminando todo, corrompiendo todo, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto se propaga lentamente, ¿verdad? Pero contamina todo, o a muchos, ¿verdad? Entonces, Pablo está aquí diciéndoles a ellos que se cuiden de esto, ¿verdad? Que se cuiden de permitir ese caso de pecado para que no se propague en toda la comunidad y se contagie a otros, ¿verdad? De esto mismo, de esta misma situación. Jesús en su momento está diciendo algo parecido, pero no en cuanto al pecado propiamente, sino a la levadura de los fariseos y a la levadura de Herodes. La levadura de los fariseos era la hipocresía, ¿verdad? Recordemos. Pero más que eso, la, la, la práctica de los fariseos de guardar las tradiciones de los hombres, recuerden, ¿verdad? Los fariseos ponen las tradiciones de los hombres por encima de las escrituras. Eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Cuando hablamos sobre los fariseos y los diferentes grupos. Entonces, esa es la levadura a la que Jesús está refiriendo, poner otras cosas antes que Dios primero, poner otras cosas antes que
la ley de Dios, las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces ahí él dice, cuídense de eso que hacen los fariseos, ¿verdad? De que ellos ponen primero o prefieren las tradiciones de los hombres que la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, ustedes no hagan lo mismo que los fariseos, ¿ok? Y menciona también a Herodes. Herodes, recordemos, como los saduceos, eran amantes del poder y ellos querían hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Hablamos de eso, ¿verdad? Los saduceos, recuerden, ellos, el estatus, ¿verdad? Político era muy importante, entonces ellos iban a hacer cualquier cosa con tal de mantener su estatus, y Herodes también. Herodes se alió con los romanos, hizo un montón de cosas con tal de mantener su estatus. Entonces, ese es un tipo de levadura también. Porque de esto Jesús, principalmente de este asunto de Herodes, va a hablar después, ¿verdad? Más adelante en cuanto a lo que significa seguirle a él, lo que hace un verdadero discípulo, ¿verdad? Entonces, un verdadero discípulo no pone las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios. Un verdadero discípulo no busca el estatus y el poder, ¿verdad? Eso sería invertir los valores del reino. Los discípulos no comprenden esto, y esto es muy interesante porque los discípulos, digamos, tienen una venda, están ciegos, ¿verdad? Todavía no les ha caído el 4, como decimos, o lo que sea, ¿verdad? Todavía no han entendido. Y me gusta eso porque dos relatos en estos capítulos 8 a 10, hay dos relatos de sanidades de ciegos que no tienen aparentemente nada que ver con el relato, ¿verdad? Pero esas dos sanidades de ciegos contrastan con lo que está pasando con los discípulos de Jesús, ¿verdad? O sea, en estos dos capítulos, los discípulos no entienden, y vamos a ver, ellos no han entendido lo que significa, lo que Jesús está hablando, ni su ministerio, ni nada, ¿verdad? Y contrasta con esta situación de los ciegos, ¿verdad? Y a los que se les abren los ojos, ¿verdad? Entonces, esto es muy significativo porque se compara esto, ¿verdad? Con la venda que los discípulos tienen todavía, y aún más la venda que tienen los fariseos, que demandan una señal porque no pueden reconocer, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Ok. Eh, y en esta sección de estos capítulos, ¿verdad? 8, 9 y 10, 3 veces Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? 3 veces. Entonces, lo vemos primero aquí en el versículo 31, a partir del versículo 31, o sea, después de la confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte la primera vez, ¿verdad? Luego, en el versículo 30 del capítulo 9, también anuncia su muerte. Y en el versículo 32 del capítulo 10, por tercera vez, en estos pocos capítulos, por tercera vez anuncia su muerte. Vamos a leer los 3 anuncios. Entonces, ¿alguien nos lee, por favor? ¿Le leo 8:31, Karen? Sí, pero tienes que leer, más bien, sí, 31 hasta, lee hasta 33, no importa, porque vamos a usar esto después. Y alguien lee el 9, 30 a 32, y después alguien lee 10, 32 a 34. Leo. Sí. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Ok. ¿Alguien nos lee el capítulo 9? Yo, Ujú. dice, cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntarle. Correcto. Y el 10:32. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de los discípulos. Ellos estaban asombrados y los que iban detrás tenían miedo. Jesús volvió a llamar aparte a los 12 discípulos y comenzó a decirles lo que le iba a pasar. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Gracias. Entonces vean que los tres anuncios nos aportan diferentes elementos, ¿verdad? Todos dicen que lo van a matar y que va a resucitar, ¿verdad? Pero diferentes cositas, ¿verdad? En el primer anuncio dice que es a manos de los sacerdotes, a manos de la gente importante, ¿verdad? De los poderosos. En el otro dice que es a mano de los hombres, ¿verdad? Pero no se preocupen, eso no es nada, va a resucitar, ¿verdad? Y en el tercero dice un poco más, ¿verdad? Que lo van a, lo van a escarnecer, lo van a azotar, escupirán, etcétera, ¿verdad? Entonces agrega cada vez un poco más de elementos. Mezcladas entre estos anuncios de su muerte, Jesús ofrece enseñanzas, ¿verdad? Y esta es la sección que tiene más discursos de Marcos, ¿verdad? Porque vemos a Jesús antes de esto, pues haciendo, pero en esta sección vemos a Jesús hablando. Esta sección, se puede llamar enseñanzas del camino. Jesús está caminando con los discípulos, con los apóstoles, y en el camino Él va enseñándoles cosas. Esta es su clase de discipulado, ¿verdad? Ya casi se acerca su muerte. ¿Y qué es lo que está haciendo? Resumiendo lo que les ha enseñado durante todos estos años que ha estado con ellos, ¿verdad? Entonces, se llaman enseñanzas del camino, el camino del discípulo, el camino del discipulado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús enseña en esta sección? Vamos a ver si puedo compartir una pantallita para que ustedes vean las enseñanzas. Yo diría que hay 5 enseñanzas básicas aquí en esta sección del camino, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí, tal vez, bueno, no sé si está muy pequeño, no pueden ver porque no tenía tiempo para preparar un PowerPoint, pero hice un resumen aquí pequeño. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Entonces, yo diría que Jesús en estos capítulos enseña sobre los valores del reino y lo que significa ser discípulo de él, ¿verdad? Esto es a partir del primer anuncio de su muerte, ¿verdad? Que él hace. Aprovecha la oportunidad porque Pedro, ¿verdad? En el primer anuncio, cuando él dice que va a morir, Pedro lo llama aparte y le dice, no, ¿cómo se le ocurre, verdad? Acabamos de decir que usted es el Cristo, el Mesías. Entonces, esperamos que usted nos liberte, esperamos que usted
¿cómo se llama? Cumpla, ¿verdad? Con la misión de libertarnos del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces usted no se puede morir, no lo pueden matar, ¿verdad? Porque tiene que cumplir esa tarea de libertarnos, ¿verdad? Entonces, mejor no hable de esas cosas, ¿verdad? Porque nos está asustando, nos está preocupando, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Entonces, ahí es cuando Jesús le dice, ¿verdad? Apártate porque no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿verdad? Y en eso es cuando él aprovecha para dar esta enseñanza de 8:34 a 38. Dice así, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, hijo de hombre es una imagen que viene de Daniel y que significa juicio, que está relacionada con el juicio, con la venida, esa venida del juez justo, ¿verdad? El hijo del hombre es el que viene en las nubes, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la primera enseñanza aquí? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta enseñanza la va a repetir Jesús en esta misma sección en el capítulo 10 con respecto al joven rico, ¿verdad? Va a repetir un poquito algo de esto, ¿verdad? Cuando él le dice, una cosa le falta, ¿verdad? Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces tiene unas palabras más o menos similares aquí en cuanto a tome su cruz y sígame, ¿verdad? Lo ve ahí aplicado en el joven rico. Pero entonces, el primer valor del reino y lo que significa ser discípulo es el discípulo se niega a sí mismo y pone el reino primero, ¿verdad? Eso es lo que hace el discípulo. Eso está relacionado con lo que Pedro acaba de decir. Pedro podía tentar a Jesús diciéndole, mira, no, ¿para qué? Juntemos un grupo de gente, ¿verdad? Y todo, y no tenés que morir, nosotros podemos pelear, podemos armar un buen equipo aquí, ¿verdad? Y hacer otra cosa. Pero no, porque Jesús no está para satisfacer sus propios deseos o sus propios intereses, sino los intereses del reino, ¿verdad? Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, negarse a sí mismo es el primer valor del reino. La segunda enseñanza del camino aparece en el 9:33 a 37. 9:33 y 37. Hay una discusión aquí. Ellos vienen en el camino, probablemente Jesús estaba adelantándose o caminando ahí rápido, ¿verdad? O detrás, no sé, y ellos vienen peleando en el camino, en una discusión, ¿verdad? Entonces, cuando ya entran a la casa, Jesús les dice, ¿por qué estaban peleando? ¿Qué estaban discutiendo, verdad? ¿Cuál era la cosa? Mas ellos callaron, dice 9:34, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿verdad? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, la enseñanza aquí es que el puesto principal es el de servidor. El puesto principal en el reino de Dios no es el puesto de, ¿qué?
no es el puesto del el gran líder, ¿verdad? No es el puesto, la cabeza no está disponible, ese puesto ya está ocupado, ¿verdad? Aquí el único puesto disponible es el de servidor, ¿verdad? Ese es el puesto principal en el reino, ¿verdad? La discusión no tiene sentido. Es lo que les dice Jesús. Esa discusión no tiene ningún sentido de quién es el mayor. Aquí no, eso no cabe, ¿verdad? Vemos que los discípulos no han entendido. Jesús acaba de hablar de muerte, acaba de hablar de su muerte. Y ellos están disputándose en esta ocasión y en la segunda, ¿verdad? ¿Quién es el principal? Me imagino que con miras a quién le va a quedar el puesto, ¿verdad? ¿A quién le va a quedar el puesto principal aquí si se muere, ¿verdad? Si algo pasa, ¿verdad? ¿A quién va a dejar de sucesor? Pero Jesús es claro, ¿verdad? El que quiere ser el primero será el servidor de todos. Y pone a un niño, ¿verdad? Aquí de ejemplo. Y otra vez en esta misma sección habla de niños más adelante, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque el niño era el que tenía menos en la sociedad, menos derechos. El niño no se consideraba persona en la sociedad oriental, no era persona. ¿Okay? No tenía derecho de ningún tipo, ¿verdad? Entonces, poner a un niño, ¿verdad? Aquí de ejemplo y todo, es muy revolucionario de parte de Jesús, ¿verdad? Y hablar de este tema de que tenemos que ser como niños más adelante, o de que el que reciba a un niño lo recibe a él, ¿verdad? Eso es muy revolucionario. En 9, 39 y 41 está la tercera enseñanza. La tercera enseñanza. Aquí, en esta enseñanza me gusta mucho. Juan le respondió diciendo, voy a empezar en el versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Ok? ¿Alguien quiere leer 39 a 41? ¿Se lo leo, Karen? Por favor. Ya, ok. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, Jesús, ¿cuál es la enseñanza de Jesús aquí? No hay exclusividad en el servicio a Cristo, ¿verdad? Ellos no pueden decir, no, nosotros somos los más importantes, esto es exclusivo, ¿verdad? Para nosotros, Dios nos llamó a nosotros, Jesús nos llamó a nosotros y ustedes no pueden servirle al Señor. Ustedes no pueden trabajar aquí. Este territorio está ocupado, ¿verdad? Y ustedes como... Karen, ¿Perdón? eso se ve mucho en iglesias. Yo he sabido que hay iglesias que a veces el mismo grupo, digamos, pastoral, por así decir, de líderes, no toman en cuenta personas y estas personas Dios las usa y las excluyen completamente. Claro, claro. Sí, Sí, claro. Todo lo que vemos, ¿verdad? Las enseñanzas, digamos, que estamos repasando de los valores del reino y lo que significa ser discípulo, pues si uno puede encontrar ejemplos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? En nuestra propia vida y alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, no se lo prohíban, ¿verdad? Ellos no están en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, déjenlos que trabajen. El hecho de que no hagan las cosas como nosotros o no formen parte de X grupo no significa que no puedan servir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay exclusividad en el servicio a Cristo. Y eso es también importante, ¿verdad? Nosotros no somos quienes decidimos quién le sirve al Señor o no. Esa no es nuestra tarea, ¿verdad? Nuestra tarea no es prohibirle a alguien que le sirva a Dios porque no cumple con los estándares nuestros o porque, etcétera, ¿verdad?
a nosotros no nos toca eso, ¿verdad? En la enseñanza número 4, el capítulo 10, versículos 29 a 31, si alguien nos lee, por favor. Lo leo yo, Cami. Y vean que Jesús intercala con el anuncio de su muerte, ¿verdad? Estas enseñanzas junto con el anuncio de su muerte. Sí, porfa. 10, 29, Dice, 31. 10, 29 al 31. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. Uh-huh. Gracias. Y esto viene a raíz de una discusión, ¿verdad? De lo del joven rico y lo difícil que es que los ricos entren al cielo, etcétera, ¿verdad? Pero no los ricos, sino los que confían en las riquezas, ¿verdad? Los que ponen su confianza en las riquezas. Y ellos se cuestionan, ¿verdad? ¿Quién podrá ser salvo, ¿verdad? Porque esto está demasiado difícil, ¿verdad? Y Jesús dice, no, para los hombres es imposible salvarse. Eso es lo que significa el versículo 27. Para los hombres es imposible salvarse. Los hombres no tienen esperanza de salvarse a sí mismos, ¿verdad? Por más que hagan, no pueden, porque no se salva nadie por las obras. Pero Dios es el que salva, ¿verdad? Entonces, para él no hay nada imposible, ¿verdad? En ese contexto es que debemos leer este versículo, ¿verdad? En el contexto de salvación, ¿verdad? No es un versículo que en esta situación que puedo aplicar a cualquier cosa, ¿verdad? Aunque sí, es cierto que nada es imposible para Dios, pero en este contexto se está hablando de la salvación en contraste con el ser humano que no puede salvarse, ¿verdad? Entonces Pedro viene y le dice, Señor, mira, tenemos un problema. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir nosotros? ¿Verdad? Y el Señor, ¿verdad? Con esa calma y esa paciencia, yo me lo imagino, ¿verdad? Bueno, no se preocupen. Los que hayan dejado todo por mí, dice, la enseñanza dice, Dios recompensará al que lo haya dejado todo por él, ¿verdad? O sea, han dejado todo, no importa, van a recibir en esta vida y en la vida eterna, ¿verdad? En los dos, aquí y allá, van a recibir recompensa los que han dejado todo por mí, ¿verdad? O sea, sí hay recompensa para los que siguen al Señor, ¿verdad? Pero esto es interesante porque no es que el discípulo lo deja todo buscando esas 100 veces más, ¿verdad? No es que dejamos todo o abandonamos todo pensando en que Dios nos va a recompensar 100 veces más. No, esa no es la motivación, ¿verdad? Nuestra. Veremos la recompensa porque Dios es justo, porque Dios es bueno, pero nosotros no nos movemos pensando en la recompensa que vamos a recibir, ¿verdad? Pero Él no niega que habrá recompensa. Simplemente que la recompensa del Señor no es como nosotros nos la imaginamos, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pero el Señor ofrece y promete que va a recoger una recompensa, ¿verdad? El que lo haya dejado todo por Él. Entonces no se preocupen, ¿verdad? Dios recompensará al que lo haya dejado todo por Él. Y la última enseñanza, ¿verdad? Que encontramos es en el capítulo 10, ¿verdad? En el versículo 42 a 45, ¿verdad? Aquí para ponernos en contexto, ¿verdad? Recuerden que Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Vienen, ¿verdad? Ellos son hermanos, hijos de Zebedeo, ¿verdad? Y ellos vienen diciendo que ellos quieren un favor.
aparentemente la mamá de ellos era tía de Jesús o algo así. Ellos eran primos, ¿verdad? Eran familia. Entonces, vieron muy bonito, ¿verdad? Jesús acaba de anunciar su muerte. Acaba de anunciar su muerte. Entonces, ¿qué es lo que declaro? Que todo quede en familia, ¿verdad? Jesús se va, entonces que quede en familia la cosa. Nosotros vamos a pedirle a Jesús. En otra parte, si no me equivoco, en Mateo es la mamá, ¿verdad? La que pide, la que intercede por ellos, ¿verdad? No ellos. Aquí parece que ellos son la mamá la que interviene, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que quieren, verdad? ¿Qué es lo que quieren? Uno a la derecha y otro a la Que en tu izquierda. gloria nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Jesús les dice, ustedes ni siquiera saben lo que están pidiendo, y hace una pregunta. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? Eso significa, ¿pueden morir? ¿Están dispuestos a morir? Porque eso significa beber del vaso que yo bebo, tomar de la copa, ¿verdad? Recuerden que Jesús, antes de morir, le dice, en la oración en Getsemaní, le dice al papá, pasa de mí esta copa, refiriéndose a su muerte, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué? ¿Pueden morir? ¿Están dispuestos a morir? Ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Eso es lo que les está preguntando. Y ellos, ¿verdad? Claro, Jesús, nosotros podemos. La cosa es que tenemos que adelantarnos al asunto, ¿verdad? ¿Qué sucede en el versículo 41? Y esto es lo que da pie a la enseñanza de Jesús. Lo leo. Por favor. Dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derechos a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá servir a los demás. El que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Correcto. Entonces, o sea, no han entendido ustedes, ¿verdad? O sea, y Jesús pone un contraste, ¿verdad? Porque en el versículo 41, ¿qué fue lo que dio pie a esto? Que los demás, los 10, se enojaron. ¿Por qué se enojaron los 10? Porque también quería. Claro, porque Santiago y Juan se les adelantaron. Se les adelantaron. Entonces dijeron, a la puchica, nosotros no pensamos en esto primero y ahora ellos les van a dar el puesto, los van a sentar en el mejor lugar. Ya nosotros nos quedamos sin nada porque solo hay una derecha y una izquierda. Ahora sí, ¿verdad? Entonces todos estaban enojados porque todos creen merecer el puesto, ¿verdad? Todos creen merecer la silla a la par de Jesús. Pero entonces Jesús les dice, ¿verdad? La lección más grande de todo el discipulado, ¿verdad? Y pone un contraste aquí, ¿verdad? La gente del mundo, los líderes paganos se enseñorean de las naciones, buscan ser señores, ¿verdad? Buscan ejercer el poder, buscan el poder. Pero entre ustedes no es así. No debe ser así. Entre ustedes no buscan el poder. El que quiere estar arriba y tener poder y ser grande, ¿qué tiene que hacer? Estar abajo primero y ser siervo de todos, ¿verdad? Porque ni yo, vine para enseñorearme y ser Jesús podía estar encima de todos y declararse y tener todo el poder y toda la potestad, pero no lo hizo así, ¿verdad? Entonces ni yo vine así, sino que vine para dar mi vida en rescate por muchos y enfatiza otra vez el propósito de su muerte,
porque antes les dijo que iba a morir, ahora que su muerte tiene un propósito y es el rescate de muchos. ¿Quién me habló? Yo, Ajá. Mari. Sí. No, pero entonces eso es porque ellos también todavía ahí estaban esperando o veían a Jesús como digamos, el militar o el que venía a pelear por ellos en la parte terrenal, ¿verdad? Todavía ellos no habían aterrizado que Jesús estaba hablando de su reino. Sí, claro, claro. Pero también me lo llevaron a otro plano también, ¿verdad? Bueno, está bien, se va a morir, pero entonces, si de veras es Dios o de veras es el Hijo de Dios y de veras es quien dice ser, entonces de una vez vamos a reservar el lugar, ¿verdad? O sea, no solo se trataba de tener un puesto importante aquí, sino también de tener un lugar de privilegio allá, ¿verdad? Porque dice en el 37, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿verdad? O sea que ya estaban sembrando el terreno para el futuro, ¿verdad? O sea, sí, se va a morir, entonces, adelantémonos, reservemos la silla, ¿verdad? Entonces, sí, eh, han estado pensando que Jesús es el Mesías, ¿verdad? En este punto probablemente están pensando, bueno, ya 3 veces ha dicho, este hombre ya ha dicho 3 veces que se va a morir, ya la cosa parece que es seria, ¿verdad? Que de veras se va a morir, ¿verdad? Que de veras lo van a matar. Entonces, pensemos en el futuro. Si no vamos a tener nada aquí, vamos a ver si agarramos algo allá, ¿verdad? Esa era la idea, ¿verdad? Y entonces aparece otra. Bueno, entonces la enseñanza de Jesús, Jesús pone su vida, no busca grandeza, sino que sirve. O sea, Él es el modelo para sus discípulos, ¿verdad? Jesús no busca la grandeza, Él no busca el poder, Él no está en eso, Él sirve. Por eso Él dice, ¿verdad? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿verdad? Y con eso Jesús quiere decir que su muerte es inevitable. No hay nada que ellos puedan hacer o decir, la muerte es inevitable, ¿verdad? En este punto, ellos, nos dijo el versículo 32, van subiendo a Jerusalén. Y la idea de subir a Jerusalén es que Jesús inicia el camino de la pasión, ¿verdad? De la muerte, lo que tiene que ver, porque es en Jerusalén que va a pasar después todo a partir de aquí, ¿verdad? Y después de esto es interesante porque pone Marcos el relato aquí de el ciego Bartimeo, ¿verdad? Entonces, insisto en que hay un contraste grande, ¿verdad? Porque los discípulos no pueden ver, ¿verdad? En el versículo, al final del capítulo 10, ¿verdad? Jesús lo sana y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Verdad? Hemos estado hablando, esa es la frase aquí en estos capítulos, ¿verdad? Las enseñanzas del camino, el camino, ¿verdad? Lo que ocurre en el camino. Ya a partir de aquí Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Vemos la entrada triunfal y todo lo demás ocurre en Jerusalén en unos cuantos días, ¿verdad? Que ya sabemos que Jesús se prepara para morir, muere y resucita y todo, ¿verdad? Pero contrasta el ciego Bartimeo aquí con el hecho de que los discípulos todavía no han entendido, después de 3 años, a qué vino Jesús, ¿verdad? Entonces, tienen un vislumbre de lo que es, pero todavía no han entendido todo, ¿verdad? Hasta que venga el Espíritu Santo, entenderán. Hasta que venga, hasta después de Pentecostés, ellos entienden claramente lo que sucedió, ¿verdad? Con Jesús y entienden todo y pueden explicarlo. Ya vimos el discurso de Pedro y todo lo demás, pero antes de ese punto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no sé, yo creo que yo ya terminé. Vamos a ver qué más iba a decir.
Sí, la sanidad del ciego. Bueno, hay algunas cosas interesantes ahí, ¿verdad? Como la transfiguración, ¿verdad? Que es un evento muy importante que ratifica, ¿verdad?, quién es Jesús. Y creo que hasta cierto punto es interesante que Jesús tenga una conversación allí con Elías y Moisés y todo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto es como preparación para su muerte, ¿verdad? Para lo que él va a vivir, ¿verdad? Porque hay una ratificación del Padre de que Jesús está haciendo lo correcto. Dice otra vez, como dijo en el bautismo, este es mi hijo amado, ¿verdad? De nuevo se repite eso, ¿verdad? Ya acercándose, se mencionó al principio de su ministerio, dijo eso, ¿verdad? Y ahora en este punto, otra vez, dice en el versículo, vamos a ver, estoy en el capítulo 9, en el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Entonces, al principio de su ministerio, se escuchó esto, al final, digamos, casi de su ministerio, otra vez se ratificó que Jesús es el Hijo amado, ¿verdad? Y hay otras enseñanzas ahí, ¿verdad? En medio de eso, por la majadería de los fariseos sobre el divorcio y otras cosas, ¿verdad? Pero en general, lo central aquí es lo que Jesús enseña sobre lo que significa ser discípulo y los valores del reino. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Por supuesto que uno podría hablar millones de cosas y detalles, ¿verdad? Pero Karen, bueno, primero, qué interesante la concentración del clímax en la mitad de los capítulos de Marco, ¿verdad? Y después todo lo que usted nos está enseñando. Me llama la atención que ellos estuvieron 3 años con Jesús y aún así no entendían, ¿verdad? Y a veces somos así, aún con el Espíritu Santo, porque todavía uno puede justificarlos a ellos, ¿verdad? Pero a veces somos ciegos, sordos y mudos, muchas veces, ¿verdad? Porque realmente Jesús está hablando, digamos, nosotros lo leemos y está hablando claro, ¿verdad? Pero ellos todavía no entendían y así hay varios episodios en otras partes de los evangelios donde uno dice, pero ¿cómo no entendieron, verdad? sí. Sí, bueno, no sé, yo a veces me pregunto me pregunto si yo estuviera ahí, ¿verdad? Seguro sería más tonta que ellos porque no me caería, porque hay que No entender, pegaría la peseta, sí, el contexto. hay que entender también que nosotros tenemos todo el panorama, pero ellos lo van desenvolviendo poco a poco. Para nosotros resulta muy lógico ahora verlo desde nuestro asiento, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver toda la historia, pero ellos no, en este punto no, ¿verdad? Van desenvolviendo la historia como ir desenvolviendo un tamalito, ¿verdad? Hasta que uno lo encuentra y ya, pero antes de eso era muy difícil para ellos porque ellos están en el periodo de la construcción de la historia, ¿verdad? Hasta que vean para atrás después de Pentecostés y al final de su ministerio pueden entender, sí, de esto era de lo que hablaba, sí, ¿te acordás cuando nos enseñó eso? Claro, a esto se refería, ¿verdad? Pero de lo contrario sería difícil poder verlo, ¿verdad? Claramente. Entonces no los culpo en un sentido, ¿verdad? Y en otro sentido, pues tenían una idea fija de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces esa idea fija no les permitía ver con claridad lo que realmente estaba pasando. Eso sí nos pasa a nosotros mucho, yo creo, ¿verdad? Tenemos una idea fija de cómo son las cosas, de cómo se manifiesta Dios, de que Dios hace esto y hace aquello, Dios sana así, sana así, no sé qué. Y uno ve montones de libros, ¿verdad? Yo odio los libros que dicen, cómo recibir sanidad, por ejemplo, cosas así, porque ¿quién puede decir eso? ¿Verdad? O sea, Sí, sí, no hay claro, receta, no hay receta. exacto, no hay una receta. Entonces, yo creo que ellos, por tener esa idea fija, como los fariseos, igual, ¿verdad? Los fariseos tenían una idea fija, entonces les costó ver a Jesús como Mesías, obviamente, aunque vieran los milagros y todo, todavía estaban demandando señales porque no podían aceptar que fuera
diferente de lo que ellos pensaban. Y así mismo nos ocurre a nosotros, ¿verdad? O sea, tenemos una idea y pensamos, ah, no, así es como tiene que ser o así es como funciona. Y no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Cintia, ¿ibas a decir algo? Sí, Karen, pero igual a veces, bueno, yo digo que, bueno, me pasa a mí, voy a hablar por mí. A veces uno, el Espíritu Santo o Dios le dice a uno algo o le trae él en la mente, le pone algo y uno se queda así y uno dice, qué raro, ¿por qué pensé eso? ¿Por qué X cosa? Y uno sigue en lo que uno está y no le puso atención. Y después a los días pasan cosas y uno dice, ya entendí por qué Dios me puso eso. Entonces ya uno dice, ya entendí que era Dios, que era el Espíritu Santo que me estaba poniendo algo para que yo hiciera algo, para que yo orara o algo. Y uno no. Entonces yo me imagino que tal vez eso les pasaba a ellos, que veían las cosas, pero igual como que las veían y ya pasó y ya, tal vez no, ¿cómo le digo? No tenían como esa malicia. No sé si será la palabra correcta, ¿verdad? Y yo digo que a veces, digamos, a mí a veces me ha pasado así, como hay veces que sí me pellizco, digo, no, esto fue de Dios, y ya yo me pongo a orar o a hacer algo, Yo, y yo gracias diría que es discernimiento. al discernimiento, esa era la palabra, es que se me olvida la palabra. Pero hay veces que no, hay veces que yo digo, uy, Dios mío, con razón tú me trajiste esa recordación y yo no la analicé. A veces sí, a veces no. Entonces, me imagino que tal vez ellos era algo parecido, ¿verdad? Es como Ujú, que nos falta como ver más allá. ujú. Nos quedamos como aquí. Sí, claro. No vemos para allá. Ujú. Karen, y esto que usted nos relata, ¿verdad? De este libro, a mí me encanta porque es el libro de la acción, ¿verdad? O sea, es como muy, como ver una película. Yo veo a Marcos como ver una película. Ujú. Pero también, digamos, las formas de actuar de ellos son muy, o sea, muy parecidas a las nuestras. Digamos, si tenemos que hacer una aplicación, ¿verdad? Claro. Porque, por ejemplo, eso de garantizarse bueno, ¿quién va a quedar a cargo de, Sí, claro. ¿verdad? Habla mucho acerca de quiénes somos, ¿verdad? Y quién es Él. Ujú. Bueno, eso es lo rico de los personajes bíblicos, ¿verdad? Tienen que ser así, tienen que tener fortalezas y debilidades, porque si no, no serían humanos. Entonces no nos podríamos identificar con, con personajes que están fuera de la realidad, son tan perfectos que no nos comunican nada, ¿verdad? Para mí es un alivio poder leer A Pedro, a Pedro. de los defectos y los pecados y las cosas de los personajes bíblicos y poder decir, wow, tengo esperanzas, ¿verdad? Porque si no fuera así, entonces sería demasiado difícil, sería pura ficción, ¿verdad? Porque no serían humanos, ¿verdad? Entonces, a mí me bendice leer de las debilidades y pensar que Dios puede también usar mis debilidades, ¿verdad? Y que Sí, lo que su pasa, misericordia. sí, que lo que les pasa a ellos, porque, o sea, los vemos aquí sin entender nada, pero los vemos poderosos después de que Jesús sube al cielo y desciende el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, vemos otra historia, ¿verdad? Otra cosa en ellos, ¿verdad? No quiere decir que sean perfectos todavía, pero sí vemos, ¿verdad? Un cambio total, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso y alentador. Eso nos ayuda a tener fe en nosotros mismos. Y bueno, y más que en nosotros mismos, es Y en Dios, imposible, obvio. exacto, como diría, es imposible para nosotros que Dios nos use, es imposible para nosotros hacer ciertas cosas en el reino de Dios, pero no es imposible para Dios usarnos, ¿verdad? Porque Él nos usa para la gloria de Él, no para la gloria nuestra. Entonces, al fin de cuentas, Él se lleva todo el mérito, ¿verdad? Ok, entonces no sé si tienen otra cosa. Ya después de aquí, pues entonces, como dije, como este era el clímax, entonces ya después de aquí comienza, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con su muerte, ¿verdad? Y ese es el tema, ese va a ser el tema central hasta el final de Marcos, ¿verdad? Hasta el capítulo 16, cuando ya él resucita y todo esto, ¿verdad? Ok.
Y hay tarea. No, no hay tarea porque habíamos dicho que íbamos a tener 3 clases nada más de Marcos. Ah. Entonces, Terminamos. entonces sigue terminamos con Marcos, ¿verdad? Podríamos tal vez hablar algo de Lucas. Ay, sí, me parece. 2 Entonces, clases de Lucas. ¿perdón? 2 clases de Lucas. Sí, 2 clases de Lucas para cerrar con los evangelios, ¿verdad? Ya vimos algo de Mateo y algo de Marcos, algo de Lucas. Entonces, para cerrar Bueno, con los para cerrar con los evangelios, está bien. Entonces sería igual de hoy en 15, si Dios lo permite, Karen. Sí. Ok. Entonces, Karen, yo lo voy a leer y yo le aviso yo. Lucas me Perdón. encanta. Bueno, entonces vayan leyendo Lucas. También. Lucas habla mucho acerca del ministerio de las mujeres, ¿verdad, Karen? Sí, bueno, es que Lucas, como él es gentil, entonces él habla mucho de los extranjeros, de las mujeres, de otros personajes que los otros evangelios no mencionan tanto. Y los tiempos de oración de Jesús, ¿verdad? Donde más se ve en Lucas. Ujú. Entonces estamos para de hoy en 15, si Dios quiere. Sí, si Dios lo permite. Entonces, bendiciones. Con mucho Gracias, gusto. Karen. Nos Ah, sí, vemos. estuvo muy calladita. Muchas gracias, Karen. Sí.